A continuación, vamos con la exposición de la doctora Karine Jaramillo, quien nos platicará sobre la exigibilidad jurisdiccional de los derechos prestacionales. La doctora Karine Jaramillo es magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derechos Constitucionales, especialista en Comercio y Política Internacional, especialista en Management of Copyright, entre otros, en las universidades Católica, Andina Simón Bolívar, Flaxo y Bournemouth de Inglaterra, las demás de Ecuador. Es directora nacional de Derechos de Autor y Conexos, ha sido directora nacional jurídica de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, y pues consultora de corporaciones y otros organismos importantes a nivel nacional e internacional. Y pues tal como les comentaba, la doctora Karine Jaramillo, nos platicará sobre la exigibilidad jurisdiccional de los derechos prestacionales, ¿no? Este tema que viene abonando, como no podría, o quizás podríamos decir que este tema no podría faltar en los espacios en donde se dialoga sobre los derechos fundamentales, porque por constituciones, como por ejemplo la misma Constitución ecuatoriana, contempla este principio de igualdad jerárquica de todos los derechos, y si es que esto es así, ese carácter programático de los derechos sociales entonces pasa a segundo plano, es ya un concepto caduco, ¿no? Entonces, si es que esto es así, quiere decir que hay la posibilidad de exigir jurisdiccionalmente los derechos prestacionales, pero naturalmente ese es el tópico que lo va a desarrollar la doctora Karine Jaramillo y ver en realidad cuáles son los alcances que puede tener una autoridad judicial frente a los derechos prestacionales. Quizás las autoridades tienen o no tienen límites en el presupuesto del Estado, bueno, no sé. Son preguntas a las que me veo tentado formular como para dejarles también con esta inquietud y estemos atentos a lo que nos tiene que decir nuestra querida doctora. Bienvenida, Karine, muy buenas noches, te escuchamos. Mi querido Damián, un abrazo a todas, a todos. Qué gusto escucharle a Olivia también, esa es la ventaja de la tecnología. Olivia me hizo acuerdo de la obra de Javier Moro, del Imperio Eres Tú, ese tránsito digamos, del Estado monárquico al presidencialismo en Brasil, que tiene toda una historia que no dista mucho de la nuestra, pero en otro tiempo. Así que reciban un cordial saludo. Un agradecimiento especial a ti, Damián, como director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica, Latin Juris, a las colegas y colegas que se encuentran presentes. Entendemos que también están algunos docentes de nuestro país y también de otros países de la región. Si me permite rápidamente, antes de iniciar este conversatorio, sobre la exigibilidad de los derechos prestacionales, quiero comentarles que al tratarse de una metodología con herramientas Zoom, sí les voy a agradecer que sean libres de comentar cualquier particular en el chat mientras converso sobre la temática, y si es necesario abrir el micrófono, pues con la venia de nuestro moderador, de Damián, también tengan toda la libertad de hacerlo. Ahí me interrumpen con toda la confianza para comentar cualquier particular. Y ahí su ayuda siempre, si quieren, levantando el símbolo de la manito amarilla o de cualquier otro color. Quiero decir que en estos momentos, particularmente para nosotros, nosotras las ecuatorianas, ecuatorianos, por esa falta de cohesión social y política en su momento, que acaba de concluir con 18 días de paro, se ha activado uno de los derechos humanos, civiles, políticos, fundamentales, de los que ya habló Olivia, ¿no? Y ese cordón umbilical que tienen esos derechos está justamente vinculado a la libertad de expresión, a esa libertad de expresión que está... yo voy a tomar como referente el artículo 13 del Pacto de San José para poder hablar justamente de exigibilidad de los DESCA,
¿sí? De esos derechos económicos, sociales, culturales y también ambientales que ya de alguna manera abordaron, que es casi un acto de resistencia en este momento, resistencia pacífica. Por supuesto, conversar de exigibilidad de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El respeto, el ejercicio de la participación de las ciudadanas, de los ciudadanos, de colectivos, de comunas, pueblos, nacionalidades, del pueblo afrodescendiente, montubio, y de todas esas formas de organización política conforme a sus instituciones y derechos propios. Eso no hay que perder de vista. En el caso de Ecuador, Bolivia, principalmente también lo tiene Brasil en un esquema, digamos, de una protección indirecta. Es parte justamente del desarrollo de la autonomía de los pueblos y tiene una injerencia directa en la formulación de los reconocimientos de esos derechos prestacionales a los que el Estado, como ya vamos a ver, y tú ya nos introdujiste, mi querido Damián, está obligado el Estado, pero también los privados, sea a través de una gestión delegativa de funciones específicas de orden público o también como privados en el ejercicio de conductas honestas en el mercado. Eso podemos irlo abordando poco a poco a través de las preguntas. Hablar de ESCA es inmenso, nos tomaría más del tiempo previsto y además es apasionante porque vamos a ver que tenemos varios derechos alrededor, no solo es el derecho a la educación, el derecho a la salud, aquellos derechos que están vinculados directamente con los derechos fundamentales, si quieren estructurarle desde la teoría, digamos, didáctica de los derechos humanos, aquellos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación y quizás lleguemos a la 10ª generación en algún momento. El asunto aquí es cómo nosotros vamos concibiéndolos para poder arribar a un proceso de justiciabilidad, porque ya vamos a ver que la justiciabilidad no está divorciada de la exigibilidad de estos derechos. Hermann Heller y Dietrich Schindler, esencialistas y constructivistas del derecho, ¿sí? Y ahí te pido, Damián, que me vayan bajando un poquito cualquier teorema que vayamos formando, si es que no tenemos solo abogados y abogadas en la sala. En algún momento, cuando participamos en las charlas del Latin Juris, pues nos encontramos por ahí con una colega que además de ser abogada era socióloga. Entonces decía justamente que los abogados a veces utilizamos un lenguaje que está ajeno a los propios derechos. Sí, entonces, perdón que te corte. De hecho, uno de nuestros participantes hace pocos días nos decía que es ingeniero, creo que está por aquí conectado, no recuerdo exactamente quién era. Entonces, tienes toda la razón, con toda confianza. Perfecto. Si tenemos un ingeniero, ahí está, ahí Nelson está. Tutasi. Ya, bienvenido, Nelson. Qué lindo tener un ingeniero. Y te digo, qué lindo tener un ingeniero o un arquitecto o una arquitecta, una socióloga, un sociólogo de cualquier rama de las ciencias sociales o de aquellas que se llaman las disciplinas duras, ¿no? Porque justamente nos permiten con sus preguntas, sobre todo cuando hablamos de DESCA, ir asentando hacia la planificación territorial, por ejemplo. Eso es un tema sumamente importante para entender lo que en este momento en ciertas jurisdicciones, a nivel de las decisiones de los jueces ante medidas cautelares o garantías jurisdiccionales que se presentan, adoptan decisiones que son muy cuestionadas y son cuestionadas incluso por las cortes provinciales, por la laxidad con las que se tratan los derechos económicos, sociales y culturales. Y tenemos un médico cirujano y un abogado y un notario. Entonces completamos porque sí podemos ahí abordar algunos elementos para entender qué son los derechos prestacionales y en qué medida esos derechos pueden generar responsabilidades, ¿sí? Voy a dar, para efectos, digamos, de una didáctica en derecho, nada más nombres. No me voy a ir a obras, no me voy a ir a ciertos elementos que de pronto, mi querido doctor
Damián, podríamos pasarte material para que puedan compartir con los y las colegas. Decíamos justamente que Heller y Schindler, que en el derecho son muy vinculados con la pirámide de Kelsen, esa pirámide que tenemos en el Ecuador, en el artículo 424 de la Constitución, primero la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, y va bajando, ¿no es cierto?, hacia aquello que incluso son las ordenanzas de los gobiernos autónomos descentralizados o los gobiernos seccionales, como se les conoce en otros países, y que también son normativas sujetas a un proceso de exigibilidad en su cumplimiento cuando operan progresiva o regresivamente. Sí, ya vamos a ver. Estos esencialistas y constructivistas del derecho de tiempos de Kelsen justamente afirmaban que la solución de los problemas vinculados a la normativa que rige para el quehacer estatal estaba en el método dialéctico y que solo de esa forma se obtendría la necesaria coordinación de los distintos puntos de vista al dejar de estar estos mera y casualmente agregados. La justificación del método didáctico justamente es clara porque aquellos métodos unilaterales, y esa es una de las características del proceso de exigibilidad de los derechos prestacionales, no asientan en lo real. Es decir, a través de contrastar situaciones de hecho con el reconocimiento del derecho, es que tenemos una conclusión, no en forma de un silogismo, de dos premisas que nos da un resultado, no necesariamente es. Porque lo que tenemos, particularmente en el Ecuador, en Bolivia, también lo tienen en Colombia con los antecedentes, los preceptos jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana, un proceso de un análisis de proporcionalidad y ponderación de los derechos. Entonces, ya vamos a ver cuál es la conexión directa e indirecta que tienen estos derechos. El ser y el deber ser, realidad, valor, ley natural y norma y tantos otros conceptos que se enfrentan antinómicamente están llenos de incompatibilidades, nos decían estos autores. Incompatibilidades que es necesario que tanto la administración pública como las y los jueces asienten en la realidad. Y esa es la particularidad de los derechos de los DESCA. ¿Sí? Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Según Hegel, ¿sí? Un filósofo que se estudia en casi todas las ramas de las ciencias sociales, la dialéctica lleva a comprender en sí la solución de los polos de los problemas. ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntamos si una prestación que brinda el Estado a través de los diferentes organismos reconocidos en la misma Constitución, artículo 225 de la Constitución ecuatoriana particularmente, si es óptimo o no es óptimo, tenemos que necesariamente, como bien decía nuestro moderador, irnos a la misma Constitución. ¿Qué nos dice la Constitución? ¿Sí? ¿A qué está ligada? ¿A qué está ligada la efectividad de esos derechos? ¿Sí? Y ahí vamos a ver que inexorablemente hay un proceso de planificación, hay un régimen de competencias, vamos a ver que hay un proceso de presupuestos y hay algo que es garantía de derechos, que es la política pública, artículo 85 de la Constitución. Ya vamos a ir ascendando poco a poco. En otras palabras, ¿sí? Cuando se habla justamente de estos derechos, se habla que aquellos derechos humanos deben reflejar y explicar la realidad y su finalidad última. En la ley debe estar clarísimo el reconocimiento. En la ley debe estar clarísimo el reconocimiento. Jürgen Habermas, ¿sí? Que es un activista de la comunicación y también de la democracia deliberativa, posiblemente ya toparon la filosofía de Habermas, que prácticamente imprime un factor diferencial, incluso una protección que tienen nuestras constituciones. Explica en sus teorías que la política de justicia más razonable para un régimen democrático ha de ser hablado laxamente en las libertades de la persona.
Entonces, eso significa que el Estado, ¿sí? Uno de los derechos que más va a garantizar es justamente la libertad de expresión. ¿Y cómo se liga a la libertad de expresión? ¿Sí? A los DESCA es justamente al reconocimiento de ellos a través de ese factor de libertad de expresión, a través de la protesta, a través de una serie de elementos que tiene que ver también con la participación ciudadana, que eso ya se puede abordar en otro espacio. Esto significa que protege los derechos básicos, típicos, y les confiere una primacía especial que incluye medidas tendientes a garantizar a toda la ciudadanía que tenga los medios materiales suficientes para hacer uso efectivo de esos derechos. No me sirve un reconocimiento si no tiene sostenibilidad. Y ya vamos a ver lo que dijo la Corte Constitucional ecuatoriana y qué es lo que han dicho las otras cortes en similar sentido respecto a que los derechos tienen un costo. La activista canadiense Naomi Klein, que me parece que en estos días daba alguna charla en la Universidad Andina, ella aborda una teoría crítica sobre la globalización. Es una teoría que rescata justamente la importancia de la materialización de los derechos prestacionales, incluidos aquellos de la naturaleza. Ojo, que otras legislaciones no tienen el reconocimiento que en el Ecuador tenemos de los derechos de la naturaleza. Sin embargo, ese reconocimiento le habilita al Estado para brindar una protección a quienes se consideran titulares de derecho. Y en el caso de la naturaleza, pues podrían ser varios elementos que están vinculados también con el buen vivir de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades de las que ya hablaba Olivia y también hablaba Damián. Entonces, fijémonos que en esta especie de cotejo que había entre la una filosofía y la otra filosofía, estos derechos hacen un llamado prácticamente necesario al quehacer de los movimientos sociales frente a las políticas que se adoptan por acción u omisión desde las élites estatales y también desde las élites de los movimientos sociales. ¿Sí? Eso hay que entender de los derechos prestacionales. Por eso se genera una dinámica de reconocimientos que es bastante interesante, pero que es insuficiente desde la óptica de los derechos subjetivos, es decir, simplemente aquellos que se reconocen sin que tenga un sostén en el tiempo. Les quiero compartir algo que dice esta experta canadiense, Naomi Klein, que para algunas, sobre todo mujeres del feminismo, de la reivindicación y ecofeminismo, es muy conocida. Ella dice, cuando miramos para atrás, ¿sí? Le pone en un contexto de la historia mundial. Cuando miramos para atrás y miramos los capítulos centrales de la historia donde está la ideología del mercado, el golpe de Estado en Chile, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión Soviética, Polonia, la plaza de Tiananmen de 1989, todo lo que vemos en estos movimientos es que nunca fue una elección, nunca fue una elección del pueblo ir hacia ello, ¿sí? En 1989, por ejemplo, los polacos votaron por un partido que prometía no privatizar las compañías del Estado, sino convertirlas en cooperativas con los trabajadores. Y en 1994, los sudafricanos votaron por un partido que prometía tomar a los ricos, de los ricos los recursos y distribuirlos entre el pueblo. En 1993, la mayoría de los rusos creía que las privatizaciones debían hacerse con la presencia de trabajadores. Pero todas esas ideas, dice Klein, fueron arrojadas por varias formas de shock y violencia. No es que no hubiéramos tenido las ideas o hubiéramos consentido o fuéramos convencidos de que estaban en lo cierto. Simplemente, dice Klein, sucumbimos en varios momentos. No perdimos las batallas de las ideas, se debilitaron, eso sí. Y esta noción que se repite y una y otra vez en la historia de los pueblos y que dan como resultados lo probado, aquello probado y aquello fracasado, terminan siendo desacreditadas. Lo cierto es que aquello que se perdió como una batalla se ganó como un derecho. Se ganó como un derecho. Por lo tanto, el argumento
de la creación y la concepción de nuevos derechos a nivel de los DES, que podría ser infinito. Es por ello, ya vamos a entender por qué estos derechos prestacionales tienen una raigambre de progresividad en el tiempo, ¿sí? Que depende muchísimo incluso de la capacidad de los estados, aunque la Corte Interamericana, ¿sí?, también ha dicho que no debería ser así, aunque se admite que los estados reconozcan a través de diferentes programas y hagan materiales de esos derechos a través de programas sustentables y sostenibles. Eso no implica que se los desconozca a través del tiempo. ¿Qué entendemos como derechos prestacionales? Entonces, la importancia de estos derechos tiene que ver particularmente con lo que dice nuestra Constitución ecuatoriana, ¿sí? Primero, están en igual jerarquía que todos los demás derechos, a diferencia de otras constituciones, ejemplo colombiana, donde tienen un andarivel muy, muy claro entre la conexión indirecta de los derechos fundamentales con los derechos prestacionales. En Ecuador, los derechos prestacionales están exactamente en la misma jerarquía, que era lo que nos comentaba Damián. El concepto de prestaciones que está inmerso en estos derechos incumbe a un plural de servicios, que no es otra cosa que dotarle al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. No nos olvidemos de eso. El día de hoy a alguien le preguntaba, a un estudiante de Derecho, le decía, ¿quién es el soberano? Y me decía el presidente de la República. No, señoras, señores, el soberano es el pueblo, es quien decide. Y eso es un concepto que se puede desarrollar infinitamente desde la historia de la misma humanidad. Entonces, no es otra cosa el derecho, estas prestaciones, que los servicios o bienes que una autoridad, o en su caso, un contratante, sirven o piden, ¿sí? Sirven o piden. Así de sencillo, pero no así de fácil, y menos cuando se trata de prestaciones sociales. Una prestación es un servicio que el Estado o una empresa privada están obligados a brindar por medio de servidores o empleados y que garantizan bienes y servicios para mejorar la calidad de vida, ¿sí? Ejemplo, cuidado, salud, todo lo que se les puede ocurrir vinculado a servicios de agua potable, alcantarillado, en el caso de los derechos intelectuales, registros, en el caso de prestaciones vinculadas a emprendimiento, en el caso incluso de aquellos servicios que prestan los entes de control, hablemos las superintendencias, ¿sí? Este derecho está directamente vinculado al reconocimiento constitucional en el caso ecuatoriano, ¿sí?, del artículo 3, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una de las principales obligaciones de los estados, garantizar todos los derechos y materializarlos. En otras palabras, es el Estado el que debe satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, en especial de las poblaciones en riesgo o con vulnerabilidades. Por eso tenemos el artículo 35 de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Entonces hay un desempeño de una función social que tienen estos derechos que caracteriza a los diferentes modelos de Estado en cuanto a su exigibilidad. En el caso ecuatoriano hay una exigibilidad que es directa, que está vinculada con otros derechos, sí, pero su exigibilidad es directa. Esto le obliga al Estado a contar con infraestructura adecuada para la asistencia, a destinar recursos suficientes para programas que sostengan y respalden dichas infraestructuras, a redistribuir la riqueza, a prestar servicios públicos para una vida digna. Y aquí viene el concepto de dignidad, que es prácticamente el que dota de contenido a los derechos fundamentales. Esto implica que los derechos de prestación son, primerito, apuntémonos, programáticos, es decir, exigen un esfuerzo presupuestal y logístico desde el Estado que no solo se puede realizar desde la debida planeación, sino también requiere recursos mediante un procedimiento fijado por la Constitución y leyes orgánicas. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución? El presupuesto general del Estado
¿sí? Será concebido bajo una lógica muy simple. Ingresos permanentes, ingresos no permanentes, ¿no es cierto? Ingresos permanentes financiarán los egresos permanentes y los ingresos no permanentes, aquellos egresos que no son permanentes. Y en medio de todo esto está algo que se llama inversión social. Y en medio de esto que se llama inversión social está también la planificación. Cómo el presupuesto general del Estado es proyectado cuatrinalmente de forma que pueda atender aquellas necesidades básicas de la población. Y entonces se vuelve inmediatamente exigible, además del reconocimiento constitucional de por sí, además del reconocimiento legal, porque hay derechos prestacionales que tienen reconocimiento legal. Sí, hablemos, por ejemplo, aquellas prestaciones que se les brinda a las personas adultas mayores, en régimen especial, con ciertas exenciones, con cierta atención prioritaria o preferencial, o a la niñez y a la adolescencia, o a las mujeres víctimas de la violencia, a través de en este caso, de las diferentes leyes, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, el CONA, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, hablemos de discapacidades, hablemos de emprendimiento, innovación incluso, ojo, dentro de ese régimen de emprendimiento e innovación también hay un subrégimen con acciones afirmativas o preferenciales. Dentro del régimen fronterizo, Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, hay un régimen preferencial, no porque se le ocurrió al legislador, se les ocurre maravillas, pero bueno, la Constitución particularmente da un trato preferencial, un trato prioritario por etarios y por vulnerabilidades, y un trato preferencial por la situación económica y social resultante, por ejemplo, en las fronteras, de encontrarse ciertos territorios lejos de la capital o de los centros donde hay mayor movimiento de mercado y de comercio. Doctor, iránme dando los tiempos, si no yo me puedo ir de largo. Hay otra característica de estos derechos, además de programáticos, y es que son gradualmente eficaces. Esto quiere decir que poco a poco van alcanzando eficacia, que hace posible justamente la consolidación de ese derecho subjetivo, ¿sí? Y esto permite también activar el principio de no regresividad y el de progresividad. Tiene que ser eficaz. Por eso en el artículo 227, de la Constitución, tenemos que la administración pública se manejará bajo los principios de oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia, etcétera, etcétera, coordinación, etcétera, etcétera. Y dentro de diferentes regímenes, por ejemplo, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía e Innovación, el famoso COTAD en el territorio ecuatoriano, pues tenemos todo un régimen de competencias para los gobiernos autónomos descentralizados, para los gobiernos seccionales y también para el gobierno central, donde se desarrollan ciertas funciones para cada uno que están también determinadas en base a las competencias constitucionales para que gradualmente vaya mejorando la prestación de ese servicio. No empeorando, mejorando. Esa es la pretensión constitucional. Entonces, analicemos estas dos características, la característica de programáticos de los derechos y la graduación de la eficacia, o que son gradualmente eficaces. Teóricamente un derecho prestacional es programático, hemos dicho, ¿sí? Luego, se convertiría en derecho subjetivo y al serlo, hay titulares que pueden exigir su ejecución a través de vías judiciales. Derecho a la educación. Acordémonos qué pasó con la ley, con las reformas a la LOEI, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador recientemente, ¿no? El año anterior, agosto del 2021. ¿Sí? Ahí tenemos el dictamen de constitucionalidad 032 del 2021. Ahí hubo un llamado gravísimo, gravísimo del poder contra el mayoritario, es decir, de la Corte Constitucional, tanto al Gobierno Nacional como a la Asamblea Nacional, y les dijo, ustedes son colegisladores. Ya les voy a leer más despuesito lo que les dijo. Ustedes son colegisladores y sean responsables porque resulta que en esta colegislación, ustedes, para poder brindar
una progresividad en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, de los profesores, ¿sí?, del sistema educativo público particularmente, pues ustedes necesitan haber realizado estudios actuariales. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó? El reconocimiento del derecho, no, la Corte no lo quitó en ningún momento, o tampoco lo hizo regresivo a la pretensión de los mismos legisladores. Lo que le dijo la Corte es que cuando se trate de un DESC, de un derecho económico, social, cultural, ambiental, tiene que sostenerse en algo. Y el sostén tiene que estar dado por el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado, como dicen algunos tratadistas, establece justamente los parámetros de cumplimiento del costo de los derechos. Y hay una liaison, un vínculo indisoluble entre ese costo del derecho y los tributos, ¿sí? Y por eso los tributos son progresivos, no pueden ser regresivos, ¿sí? Son universales, son focalizados en algunos casos, ¿sí?, para lograr no solo universalidad, sino también equidad. Entonces, cuando los derechos prestacionales tienen contenidos programáticos, vamos a enfrentarnos a una efectividad que no puede ser exigida a través de mecanismos judiciales. Por ejemplo, el derecho a la educación. El Estado garantiza el derecho a la educación, pero ¿a qué tipo de educación? ¿Educación de calidad? ¿En qué términos? ¿Educación interculturalidad? ¿En qué términos? Acabamos de ver una situación sui generis respecto a una de las exigencias de los pueblos y nacionalidades que hablaba de la educación intercultural. Pero ellos nunca exigieron algo en particular, que por ejemplo en los pueblos Agua del norte, de la frontera norte, se exigen que la educación que garantiza el Estado ecuatoriano y el Estado colombiano debería ser intercultural en los términos de los derechos colectivos de ellos. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Que no solo vayan a aprender los niños, las niñas, los adolescentes, todo, digamos, el conocimiento académico en el idioma español, en castellano o en el quichua, sino requieren una formación en lengua agua y que esa formación sea parte de la transferencia de conocimientos entre generaciones. Hay un proceso intergeneracional. En el Ecuador tenemos el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Tenemos los 5 enfoques de los consejos, entre esos el Consejo de Pueblos y Nacionalidades. Entonces, ¿qué está pasando con este contenido programático? ¿Hasta dónde va el contenido programático y hasta dónde va la capacidad del Estado? Entonces, los jueces y las juezas, en el momento que se enfrentan a una garantía jurisdiccional, hablemos de una acción de protección, que es lo más común, tienen que analizar, ¿sí?, como ya lo dijo en algún momento la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional mexicano, tiene que analizarse la realidad también de las comunidades. Como lo dijo también en el caso Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que analizarse cómo incluso se debe reparar a esos pueblos. De la misma forma es cómo se tiene que aplicar esa política pública a las particularidades que una población determinada lo exige. Entonces ahí sí se contendría ese elemento, ese principio de calidad, y habría alcanzado el derecho subjetivo de la educación, el derecho reconocido de la educación, a un nivel mayor, a un principio de calidad. Calidad, interculturalidad, pluralismo, etc. Y por supuesto al reconocimiento de los derechos. Entonces estaríamos más ante un caso en términos de Carlos Santiago Nino, de la norma técnica o mandatos de optimización que orientan a la función pública. Entonces estos principios, ¿sí?, estos principios que van generando una intención institucional en los entes del Estado para cumplir la función pública, ¿sí?, operan de manera directa en la programación para la materialización de los derechos prestacionales.
¿sí? Fijémonos cuando revisamos el artículo 85 de la Constitución, que habla justamente de las políticas públicas. En el Ecuador las políticas públicas, al igual que la mayor parte de los países de la región, en todos los países de la región, las políticas públicas también son garantía de derechos. Entonces, fijémonos, el primer parámetro que tenemos es la formulación, ejecución, evaluación, control de políticas y servicios públicos, ¿sí? Primer parámetro de la política pública necesaria para la materialización de los derechos prestacionales. Segundo, que garanticen todos los derechos reconocidos en la Constitución. Y aquí viene lo que decía Damián, la jerarquía de los derechos. No se excluye a ninguno, porque yo no puedo hablar que he tenido acceso a la salud si no se me ha dotado de alcantarillado, agua potable y una vivienda digna. Ojo que no digo una vivienda lujosa, una vivienda de calidad, no digo nada de eso. Hablo de vivienda digna en los términos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, aquella donde estén los servicios básicos y sea lo suficientemente habitable para que los miembros de una familia puedan desarrollarse o la persona pueda desarrollar y garantizar un proyecto de vida. Sí, y un siguiente parámetro de estas políticas públicas será que responden a disposiciones legales. Hay una reserva de ley en todo esto, ¿sí? Como lo que hablábamos hace un momento, tenemos la Convención Americana de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se baja a la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores y comienza a operar un sistema de preferencias, ¿sí? Un sistema que tiene reglas, que tiene principios y que tienen axiomas que van conduciendo hacia la exigibilidad. ¿Por qué? Porque el artículo, en el caso nuestro, ecuatoriano, del artículo 169 de la Constitución establece que el sistema procesal es un medio para alcanzar ¿qué axioma? La justicia. Entonces, son justiciables los derechos prestacionales. Entonces, todos estos parámetros de los que habíamos hablado se orientarían a ser efectivos el buen vivir y todos los derechos, ¿sí? Sin agua potable yo no tengo vida ni salud, no tengo salud ni vida, ¿sí? Sin una vivienda digna, ¿sí? No tengo seguridad integral, ¿sí? Sin seguridad integral yo no puedo acceder a mis derechos de libertad. Asociación, credo, no puedo irme a la iglesia, ¿sí? No puedo manifestarme en mis preferencias sexuales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces va mucho más allá estos parámetros de garantías. Se orientarán a ser efectivos los derechos del buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad. Si no puede realizar el Estado central determinadas acciones para garantizar la seguridad integral, ¿qué otro nivel de gobierno está en capacidad de hacerlo? Si un nivel de gobierno municipal no es capaz de, por ejemplo, cumplir con la competencia para la recolección de los desechos sólidos, artículo 264 de la Constitución ecuatoriana, entonces, ¿qué otro nivel de gobierno lo puede hacer? Posiblemente a través de un convenio, lo pueden hacer los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, en el entorno rural, en el territorio rural. Entonces se va cumpliendo ese principio de solidaridad, de cooperación, de subsidiariedad, que también se aplica al ejercicio de las competencias de todos los niveles de gobierno, ¿sí? Todo esto sin prejuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, ¿sí? Entonces es ahí donde la política pública de la prestación de servicios tiene que reformularse y adoptar medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. Fíjense lo que les puede estar pasando a algunos jueces y algunas juezas si desconocen, por ejemplo, el régimen de competencias de los niveles de gobierno. Y de hecho eso sucede, ¿sí? Muchos municipios en especial
a diario se quejan y dicen, sí, no tenemos recursos. En el 2020 hubo un recorte presupuestario impactante a nivel mundial, no solo para el Ecuador. En el caso específico del Ecuador, el barril de petróleo llegó a 0.01 de centavos. Entonces, en cuanto a los ingresos no tributarios, ¿sí? Los ingresos no permanentes que corresponderían, los ingresos por la venta del petróleo, el Ecuador se quedó sin plata, literalmente. Pero la Constitución regula que los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos seccionales, al igual que en todos los países, participan de las rentas que percibe el Estado central, en el presupuesto general del Estado. En el caso ecuatoriano, el 21% de esos ingresos permanentes tributarios se destinan a los niveles de gobierno, provincial, municipal y parroquial, cada uno en diferente proporción, 27% para los provinciales, 67% para los municipios y 6% para los parroquiales. ¿Y por qué más a los municipios? Porque los municipios tienen más competencias, ¿sí? Que los provinciales y obviamente mucho más que los parroquiales. Entonces, a partir de ese principio de solidaridad, subsidiariedad, cooperación, colaboración, etcétera, y de equidad territorial que está reconocido en nuestra Constitución, pues se genera también una complementariedad. Si yo no lo puedo hacer, alguien lo tiene que hacer. Entonces, esto que los jueces, las juezas, tienen que conocer al momento de tratar a los DESCA, ¿sí? En el momento en que un ciudadano, una ciudadana pretende la exigibilidad de su derecho prestacional, puede incurrir en generar graves problemas en la planificación territorial y nacional al reconocer derechos en vez de declarar la vulneración de algún derecho. Terminan declarando derechos y no identificando el núcleo central de la vulneración del derecho. ¿Sí? Me explico. La vulneración del derecho prestacional está dado justamente por el alcance de la sostenibilidad y la programación que exista para poder hacer cumplible. Uno de los ejemplos que se dio en los últimos años es por la desvinculación que se dio de los servidores públicos, ¿sí? Que habían suscrito contratos provisionales, ¿sí? En la ley orgánica, en la LOSEP de Servicio Público Ecuatoriana, se establece que se llamará concurso, participen en ese concurso y tengan sus nombramientos, ¿sí? Esto les pasó a los médicos, sobre todo en el año 2020, ¿no? Entre 2019 y 2020. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedió? Al reducirse el presupuesto general del Estado, al adoptarse medidas desde la política nacional, ¿sí? De recorte presupuestario, hay una afectación directa a la garantía de los derechos de los trabajadores, de los servidores públicos en ese caso, y indirectamente a otras prestaciones, como en el caso de la desvinculación que hubo entre 2019 e inicios del 2020 de los prestadores de servicios médicos. ¿Cómo impactó eso en la pandemia? Pues ya todos lo sabemos, ya se imaginarán en los otros países, al tener menos médicos en un momento en que necesitábamos más médicos y más médicas. Entonces, la Corte Constitucional termina diciendo, luego de que se hace exigible el derecho a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica, al debido proceso, etcétera, termina diciendo, tiene que cumplirse con el parámetro legal de los concursos, tiene que cumplirse con los tiempos de prestación que han venido teniendo ciertos servidores públicos para dar continuidad en la relación laboral con las entidades del Estado. Por lo tanto, regreses. Y ahí el Estado tiene un grave problema. Las entidades del Estado tienen un grave problema. No planificaron aquellos gastos que implicaría, primero, cancelarles las remuneraciones que no fueron percibidas en su momento,
¿sí? Y adicionalmente repararles, es decir, volverles a su puesto, retirarles a las personas que posiblemente les suplantaron, ¿sí? Y reorganizar, replanificar todo el talento humano que durante 2 años eh, fueron reorganizados. Entonces, hay un asunto con el poder contramayoritario al que yo aludo con la expresión de Roberto Gargarella respecto al cómo se perciben estos derechos para hacerles exigibles y poder cumplir con el reconocimiento constitucional de manera progresiva. ¿Cómo estamos de tiempo, mi querido doctor? Ahí estamos. Bueno, me da Tenemos luz 15 verde. minutos todavía. Ya, Sí, gracias. estamos bien, Perfecto. estamos muy bien. Hay una sentencia, a mí me gusta mucho esta sentencia, yo les voy a poner en el chat. Es una sentencia colombiana del año 95. Fíjense que los estándares de sentencias de jurisprudencias de los años 90 en Colombia son muy interesantes, sí, muy interesantes. Y esta sentencia se conecta muchísimo con el control de constitucionalidad, con el dictamen sentencia de la Corte Ecuatoriana a la que nos habíamos referido respecto de la ley, las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La sentencia esta T-207 del año 95 de Colombia define el derecho prestacional como aquel que se podría hacer exigible a través de una acción de tutela, dice, cuando se haya probado dentro del proceso la violación o amenaza de un derecho fundamental. Sí, vemos la conexión que tiene el régimen colombiano con los derechos fundamentales, ¿sí? ¿Derecho fundamental de quién? Del peticionario, ¿no es cierto? Esto por la ausencia de cierta inversión pública. Te dice, fíjate cómo el análisis que hace la Corte es, cuando uno lee esa sentencia, es muy interesante porque aborda desde dónde tendría que planificarse la inversión pública. Ojo que no habla de inversión social, como aquí se está hablando, en Ecuador se habla mucho de inversión social para cumplir con ciertos derechos. Hablemos de desnutrición infantil. ¿Cómo se lo hace? A través de programas. Programas que están insertos en una política pública que es muy cambiante, ¿no? No es versátil realmente, pero es cambiante, particularmente en Ecuador, ¿no? Cambia con cada gobierno y cada enfoque que se le dé, cada priorización que se le dé a los derechos en una economía, en un momento en que pueden existir un presupuesto para inversión social o no tener presupuesto para inversión social. La Corte colombiana habla de inversión pública, está hablando que son ingresos permanentes, es decir, tributos, los que tienen que invertirse para que se garanticen estos derechos. Y adicionalmente, les voy a poner esta partecita que es un recorte de la sentencia y parte de un parafraseo. Adicionalmente, la Corte dice, ante la ausencia de cierta, no dice total, de cierta inversión pública, aunada a la comprobada negligencia administrativa, partiendo de la base de la disponibilidad presupuestal. Negligencia administrativa, caramba. Alguien me decía, un arquitecto de un gobierno autónomo descentralizado me decía, creo que necesitamos más planificadores en el Ecuador que arquitectos y arquitectas y abogadas, porque resulta que no sabemos planificar en el orden público. Y cuando migramos del ejercicio privado hacia el público, se comete una cantidad de arbitrariedades por desconocer justamente el tema de la planificación. En el caso del Ecuador tenemos una normita que es bastante interesante y a veces bastante compleja, con una serie de reglas que vienen del sistema internacional financiero y también de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio,
que es el Código Orgánico de Planificación de las Finanzas Públicas. ¿Sí? Ese Código Orgánico, aunque ustedes no lo crean, es la base, el sustento para poder planificar y decodificar aquellas partidas presupuestarias que se van a destinar para hacer material los derechos. ¿Sí? Y si un juez o una jueza en el momento que recibe una garantía jurisdiccional o una demanda, hablemos de los tribunales contenciosos administrativos en el Ecuador, no revisa esa planificación, el destino de las partidas no es sostenible en el tiempo. La Corte Constitucional lo ha dicho muchas veces. Tiene que hacerse un examen mucho más allá de la simple alegación de la violación de un derecho. ¿Sí? Tenemos esta otra sentencia justamente de la Corte Constitucional. Yo les voy a compartir porque en ocasiones anteriores ya la Corte Constitucional ecuatoriana ya ha considerado que hay razones para deplorar a los órganos colegisladores, que era lo que les comentaba. Es muy fuerte lo que le dijo la Corte Constitucional al gobierno, al ejecutivo y al legislativo ecuatoriano, ¿sí? En el año 2021. Así vemos que estas dos sentencias del año 95, la una, y la otra del 2021, han venido siendo parte de motivaciones en los últimos tiempos con un elemento común que es el llamado de atención para el sostenimiento presupuestario de los derechos prestacionales. Hay un par de tratadistas, Stephen Holmes y Cass Sunstein, ¿sí? Ellos tienen una obra muy interesante que se llama El costo de los derechos, que les invitamos. Además es una obra muy sencilla de leerla, ¿sí? Que hablan justamente de la experiencia en el proceso de reconocimiento de los derechos prestacionales, cómo funciona, ¿sí? Y ellos justamente dicen que la noción de progresividad está fijada también en la determinación de los tributos. Hablábamos de la libertad de expresión y de la participación ciudadana. Los pueblos, nuestros pueblos particularmente de la Via Yala, de la América Latina, entendamos que estos derechos prestacionales no se los logra por default, como se dice en materia tecnológica, se lo logra justamente exigiendo su reconocimiento. Por eso desde la línea dialógica del derecho constitucional, se establece varios principios, entre esos los principios de inmediación, donde también operan ciertos mecanismos constitucionales recogidos en el procedimiento de control de constitucionalidad que hacen las cortes constitucionales y tribunales constitucionales, que son los amicus curiae, o los amicis, ¿no? Que justamente le van a decir al juez, mira, esto necesitamos de este reconocimiento. No nos reconoce el Ejecutivo, no nos reconoce el Legislativo. En el Ecuador tenemos otras tres funciones, ¿sí? No se nos garantiza desde la función electoral determinados derechos. No se nos está garantizando la participación ciudadana porque está institucionalizada, no nos dejan participar. No se nos garantiza desde la Corte Nacional porque no se ha reconocido justamente constitucional en ese marco. Entonces, Corte Nacional, Corte Constitucional, jueces constitucionales, modulen, doten de contenido a los principios y a los derechos que están reconocidos en la Constitución. Esto queremos, ¿sí? El aborto, ¿sí? Con el matrimonio entre parejas homosexuales. El reconocimiento, el derecho a la identidad de personas de los colectivos GLBTI y otros. Entonces, ahí vemos que va más allá. Y todo esto arranca
no solo desde los derechos fundamentales, desde las necesidades del mismo pueblo a que se les reconozcan esos derechos. En la doctrina tributaria, por ejemplo, en el Ecuador, para los chicos y las chicas ecuatorianas, el artículo 6 del Código Tributario, hay una confirmación de los fines que deben tener los tributos, ¿sí? Eso no se sociabiliza mucho porque posiblemente no interesa, por ejemplo, que accedamos a exenciones tributarias a partir de los reconocimientos a grupos de atención o a través de leyes de incentivos, etc. Fijémonos que además de ser medios para recaudar ingresos públicos, los tributos sirven de instrumento de política económica general. ¿Sí? No solo van a estimular inversión, reinversión, ahorro, lo que se quiera, sino se destina para fines productivos de desarrollo nacional, pero sobre todo atienden a las exigencias de estabilidad y progresos sociales, ¿sí? Donde se procura justamente una distribución apropiada de la renta nacional. ¿Sí? Voy a avanzar un poquito, hay muchísimo que decir. Fijémonos, aquí hay un factor que es esencial cuando vamos a presentar cualquier garantía, cualquier amparo en otros países o cualquier tutela, incluso de orden administrativa, porque también hay tutelas administrativas en determinados regímenes o jurisdicciones administrativas, ¿sí? Que permiten tutelar los derechos, valga la redundancia, económicos, sociales y culturales. Hablemos, por ejemplo, en el caso de los sectores culturales, de las industrias naranjas, ¿sí? Ahí también hay un factor fundamental de cómo se hace exigible el derecho y para qué se hace exigible. Si es para restaurar el derecho, para frenar conductas que vulneran determinados derechos constitucionales, por ejemplo, el acceso a la cultura, la propiedad intelectual, ¿sí? El ejercicio de derechos de credo, ¿sí? La objeción de conciencia. Entonces, hay mecanismos también tutelares a nivel administrativo que sirven como medios idóneos, eso dice la Corte Interamericana, sirven como reconocimientos de medios idóneos conducentes a hacer progresivos estos reconocimientos subjetivos. Entonces, si nos vamos de nuevo a la matriz de estos derechos, caemos siempre en la dignidad humana como un principio jurídico, ¿sí? Sine qua non, que deben evaluar los jueces y las juezas al momento de recibir jueces, sean judiciales o sean administrativos, al momento de recibir un pedido de tutela, ¿sí? Es fundamental. Y alguien decía en algún momento, en estos días en Ecuador, que hablábamos tanto de qué va a pasar con los derechos, por ejemplo, de acceso a líneas crediticias para el desarrollo económico del campo, ¿sí? De los productores del campo. Entonces, alguien decía, no es factible, no es sostenible en absoluto lo que están pidiendo, ¿sí? Porque la regulación que existe a través de estos sistemas de acceso a los créditos, ¿sí? Tiene mucho que ver con la libertad privada de manejo del sistema financiero. Pero ojo, que cuando hablamos de economías populares y solidarias, que para los otros países son economías medias, intermedias o de pequeños o microemprendedores o microempresarios, estamos hablando de un sistema, particularmente en Ecuador, diferente del sistema tradicional financiero. Por lo tanto, sí hay la capacidad de hacer un proceso de exigibilidad a través de activar justamente las garantías jurisdiccionales. Y ahí viene el problema. Viene el problema de los jueces, de las juezas, y dicen, pero bueno, ¿esto cómo funciona? ¿Y qué es lo que tiene que ver el juez en este caso? Es cómo está afectándose el derecho fundamental. Entonces ahí hacen un vínculo indirecto entre el derecho prestacional y el derecho fundamental para identificar si existe o no violación en este derecho.
constitucional, en el derecho constitucional de orden fundamental. Si, por ejemplo, una persona tiene que quedarse sin vivienda, ¿sí?, y mandar a la calle a su familia para pagar un crédito, entonces un juez sí puede frenar una actuación privada. Sí lo puede hacer. Y lo hemos visto. Pero tiene que estar tan bien motivado, como bien dice la misma Corte Interamericana, que tiene que justificar que el derecho de la otra parte, que tiene que ver con las libertades, que tiene que ver con las garantías que también tiene el sistema financiero como una parte de un servicio, ¿sí?, garantizado por el mismo Estado, no sea vulnerado, no sea topado en su núcleo esencial. Entonces, fijémonos que yo no digo esto, ¿sí?, lo dije de la Constitución cuando en el numeral 1, en el artículo 3, dice: es obligación estatal garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de todos los derechos y de todos los derechos constitucionales y reconocidos en los instrumentos internacionales. Y ahí viene la parte más alhaja de todas. ¿Qué están haciendo los jueces y las juezas con el control de convencionalidad? Están aplicando la cláusula abierta y de aplicación directa del artículo 417 de la Constitución ecuatoriana. La cláusula abierta y la aplicación directa de los preceptos que constan en los tratados internacionales, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, sí, lo tienen todos los países, incluso los países árabes. Las restricciones ya se dan en torno a otros conceptos. Entonces, ¿cómo lo estamos aplicando? En el caso de los países andinos, tenemos un régimen del Acuerdo de Cartagena para la aplicación y progresividad de los derechos en varias materias. Aduanero, propiedad intelectual, ¿sí? Hay un tema de derechos humanos, movilidad. Entonces, ¿cómo están los jueces y las juezas aplicando la exigibilidad de los DESCA ambiental también, ojo, ¿no? ¿Cómo están aplicando todas estas normativas internacionales y mucho más la andina, que se considera supra por el pro homine? Es decir, ¿qué es el pro homine? Para los abogados, el pro homine es lo más conocido. Está en el artículo 417 de la Constitución ecuatoriana. El pro homine está en todos la normativa de derechos humanos del mundo, en todas las constituciones, ¿sí? Viene justamente de la Constitución de Weimar. Para los médicos, para los ingenieros, el pro homine es aquel principio que se aplica, ¿sí?, que aplican los jueces en caso de cualquier duda o alguna oscuridad de la ley o alguna inconsistencia entre normas, ¿sí?, que sea más favorable al ejercicio de los derechos reconocidos. ¿En dónde? En la Constitución. Sí, el Nelson dice: sí, yo ya conozco porque he tenido los cursos de Latin Juris, así es que ya me lo sé de memoria. Así las cosas, les cuento que, por ejemplo, la Corte Mexicana, les voy a poner una partecita, déjenme ver así rápidamente, doctor, ya me salió ahí la imagen del doctor Damián, entonces significa vaya terminando, doctora. Así las cosas, dijo la Corte Mexicana, en su tesis, ellos manejan tesis, ¿no? La dignidad humana no es una simple declaración ética. Se trata de una norma jurídica que consagra el derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, incluso particulares. Me encanta esta parte, porque en el Ecuador tenemos garantías jurisdiccionales que también se activan contra particulares, y no necesariamente los particulares que están con delegación estatal para la prestación de los servicios, sino cualquier particular. Si mi vecino me molesta mucho e impide el acceso a algún derecho, o el administrador de mi edificio me corta el agua, etcétera, están afectando un derecho prestacional que me brinda el Estado. Por supuesto.
le meto la garantía jurisdiccional, pues no pasa nada. Y esos mecanismos son informales, con el respeto a nuestros queridos colegas que viven también de sus honorarios. Todos vivimos de nuestros honorarios, de nuestro trabajo. Cualquier persona se acerca donde un juez y le dice, vea, esto me pasó. Lo deducen por escrito y ya está. Y adelante ese proceso. Es lo más simplificado. Lo que se debe tener en claro es que estos derechos no son absolutos, que son progresivos en el tiempo, que depende de la sostenibilidad que brinde el Estado en sus inversiones, en sus presupuestos, para que puedan ser dotados a la población. Si yo no tengo, por ejemplo, la capacidad de realizar carreteras en toda ese mecanismo maravilloso que tienen las montañas andinas, no puedo perforar una montaña porque además voy a vulnerar derechos de la naturaleza. Entonces, posiblemente puedo hacer ciertas vías con lastre o a través de la cooperación de comunidades, etcétera, para hacer mingas y dar un acceso determinado a la población para que sus productos puedan salir de la ruralidad a las urbes y generar comercio justo. Y hemos cumplido con una competencia, por ejemplo, que tienen los gobiernos provinciales respecto al fomento productivo y que tiene el gobierno nacional en cuanto a emprendimiento e innovación, y que tienen los municipios en cuanto al establecimiento de ferias en las urbes y el uso del espacio público. Entonces, fijémonos que todo esto tiene muchísimo que ver con el tema de la dignidad humana, y es ahí donde los jueces y las jueces tienen que encontrar los elementos. Si no van más allá a la planificación y analizar una documentación más exhaustiva que les haga entender cómo funciona la planificación para el desarrollo, que se llama la planificación presupuestaria para garantizar estos derechos prestacionales, entonces afínquense en cómo estas prestaciones han garantizado de manera digna el acceso a los derechos, ¿sí? Hay una exigibilidad inmediata y un carácter progresivo. No nos olvidemos de eso. Los derechos prestacionales, a mí me gusta muchísimo cuando la Corte habla de una flexibilidad que tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales también en la actualidad. Cuando habla, por ejemplo, de los cesantes jubilados, ¿sí? Ahí les he puesto en el chat el caso Acevedo Buendía versus Perú, que es un caso ya un poquito viejo, del año 2009, pero es muy bien desglosado en cuanto a las medidas de carácter regresivas que puede adoptar un Estado cuando no tiene recursos para solventarlo. Pero eso no significa que va a desconocer el derecho. En algún momento tendrá que planificar, aunque sea para el próximo año, como suelen decir la gente de talento humano de las entidades públicas, aunque sea para el próximo año, no te vayas ahora ante el próximo año, porque tenemos que planificar. Si no, no hay seguridad jurídica tampoco en la planificación presupuestaria, y eso tienen que entender los jueces, ¿sí? El tema de los DESC también tiene que ver con la universalidad, la inviolabilidad y esa flexibilidad a la que nos hemos referido. Sin esos elementos, los jueces y quienes interponen las acciones para ser exigibles de esos derechos, sin entender estas características, no van a lograr una tutela adecuada. Y hablo de tutela adecuada, no hablo de tutela efectiva, porque en los derechos prestacionales casi nunca hay una tutela efectiva. ¿Por qué no hay una tutela efectiva? Porque primero hay que restaurar el derecho, es decir, ponerle en el derecho en las condiciones que estaba antes. Luego de eso, en materia constitucional nos toca reparar. ¿Y qué es lo que muchos jueces no hacen? Es ver qué es adecuado para adoptar como medida para que la persona se sienta reparada.
posiblemente para una persona que ha perdido la vivienda no sea reparación el que el juez mande a no pagar, por ejemplo, un canon arrendaticio. Posiblemente para esa persona sea que lleguen a un acuerdo entre las partes y después de que haya conseguido trabajo, la persona arrendataria cancele la deuda acumulada. Entonces hay varios mecanismos que se pueden activar en favor de los derechos prestacionales bajo los principios propersonales, bajo el criterio, el principio favor debilis que se llama, ¿sí? Que es justamente ver las situaciones que comprometen los derechos en conflicto y las situaciones en las que pueden encontrarse las partes, ¿sí? Una persona adulta mayor versus empresario, una persona que es cuidadora de una persona con discapacidad versus un empleador de una empresa pública. En cuanto a las empresas públicas, sí, rápidamente me voy a coger 5 minutos más. En cuanto a las empresas públicas, quiero dejarles esto solo como idea, porque para que ya cada uno profundice de acuerdo a su interés. Las empresas públicas, ¿por qué surgen en el Ecuador? Eso es muy interesante. Las empresas públicas realmente son un modelo de negocio, como dicen los empresarios privados. Es un modelo de gestión. Las empresas públicas no tienen como fin la utilidad per se. Sí, en el caso de ciertas empresas ubicadas en determinados sectores, por ejemplo, estratégicos, lo que van a hacer es a romper un oligopolio. Entonces ahí entra el control de la superintendencia de poder de mercado y verá qué hace la superintendencia. ¿Sí? En otros casos, como modelo de gestión, ayudan a que los niveles de gobierno central y los niveles descentralizados que llamamos en Ecuador, en otros países seccionales, ejerzan sus competencias constitucionales. Por eso tenemos tanta empresa pública, ¿sí? Y por eso esas empresas públicas nunca dan resultados de utilidad, porque además hay un principio que es fundamental en el ejercicio del modelo de gestión de la empresa pública, que está absolutamente vinculado con los derechos prestacionales que garantiza el Estado, y es la responsabilidad. Pero no es una responsabilidad que pasa por lo administrativo, lo penal, lo civil, que es la responsabilidad misma de la administración, es decir, de los servidores o trabajadores que pertenecen a esas empresas públicas. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad de cubrir aquello que la empresa privada no quiere asumir, ¿sí? En las doctrinas, sobre todo de la economía liberal, por ahí Friedman, etcétera, todos estos, incluso en algunas doctrinas de la economía heterodoxa como Ha-Joon Chang y todos estos que hemos oído ahí en las políticas públicas y en los que manejan a nuestros gobiernos, vemos la figura de las externalidades, ¿sí? El Nelson dice, sí, yo he oído eso de las externalidades. Las externalidades es todo aquello que puede generarse de la prestación de cualquier servicio, pero en especial de la prestación de servicios privados, ¿sí? Tengo una empresa, por ejemplo, que tiene la delegación para comercializar los derivados de crudo, los derivados de petróleo, ¿sí? Algo hace mal, ¿sí? Tiene que inmediatamente remediar, porque las afectaciones ambientales no solo van a ser a los derechos de la naturaleza, sino también a las poblaciones que estén alrededor de esos recursos naturales, ¿sí? Entonces, hay una vulneración, por ejemplo, del acceso al agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo remedian las empresas generalmente? Pues compran por ahí unos bichitos que se comen los restos del crudo en el agua, etcétera, y hasta ahí llegamos. Pero ¿y el resto? El tiempo, por ejemplo, que la gente no pudo ir
digamos, a los alrededores de en el margen de un río determinado, contaminado, a ejercer sus derechos colectivos, por ejemplo, ¿quién los repara? Son externalidades que van más allá de lo que se percibe con los sentidos y en el quehacer de las empresas privadas. Es el Estado que termina asumiendo el rol en ese caso, de reparación de los derechos que se han vulnerado por externalidades generadas por terceros. Y hay el otro aspecto, que a la empresa privada no le interesa ganar a pérdida, por lo tanto, ¿quién va a dar la prestación del servicio? El Estado. Por eso, el tema de la progresividad, el tema de qué principios aplicamos en el momento de ser exigible un derecho tanto desde quien demanda cuanto desde quien juzga, tiene mucho que ver también con la favor libertatis. ¿Qué es la favor libertatis? Es entender el reconocimiento en el sentido más propicio a la libertad de juicio, dicen. Ay, 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 ¿qué es esto? La libertad con reserva de ley, es decir, que lo que yo estoy exigiendo, ¿sí?, esté contemplado en la ley y esté clarísimo quiénes son los titulares. ¿Sí? Yo no voy a exigir derechos colectivos si no soy parte de un pueblo, una nacionalidad, o si soy de un sindicato, etc. ¿Sí? O debe interpretarse de la manera que más optimice el ejercicio. ¿Sí? Acceso a la vivienda. ¿A través de qué? De programas de vivienda popular. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a establecer mecanismos de pago a largo plazo con tasas, con cuotas muy bajitas, posiblemente sin intereses o intereses mínimos, de acuerdo a quién es mi contraparte, quién es el ciudadano o la ciudadana que se beneficia de esa prestación. Bien, mi doctor, no sé cómo estamos en tiempos. Verán, yo les quiero compartir en el orden que más o menos hemos ido comentando, un pequeño listado, ¿no? Les voy a compartir, no está muy editado, estaba haciendo una presentación, pero ya por los temas que estamos pasando aquí en Ecuador ya no terminé a tiempo. Pero les voy a compartir, y yo creo que valdría la pena, sobre todo quienes son estudiantes de Derecho, que revisen el texto de Tara Melish. Es un texto un poquito de los años 98, donde está justamente cómo son exigibles o cómo son protegidos los DESC. Todavía no habla del DESCA, sino del DESC, es decir, llegó hasta culturales. Pero Tara Melish establece un listado de conductas estatales que estarían directamente vinculados al acceso y al ejercicio de los derechos fundamentales, como por ejemplo es el derecho a la vida. Entonces, fijémosle que a partir del derecho a la vida que está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, aparecen una serie de conductas como la privación directa del suministro de alimentos y de agua, la obstrucción directa de acceso de bienes en mercados de servicios de subsistencia, la muerte o enfermedad grave bajo custodia estatal. Ahí, por ejemplo, inexorablemente tenemos que pensar en el caso de Velázquez Rodríguez o en el caso Albán Cornejo versus Ecuador y Velázquez Rodríguez versus Honduras. La seguridad en lugares de trabajo en el sector público. ¿Qué es lo que nos pasó, por ejemplo, con la COVID durante este tiempo? ¿Qué garantías se daban a los trabajadores? Los recortes financieros en programas de asistencia social. Ahí están, por ejemplo, lo que hacen los ministerios rectores y otra serie de conductas que tienen que ver con la falla en la adopción de medidas razonables para garantizar el derecho fundamental, en este caso el derecho a la vida. Sí, yo les voy a compartir esas notitas que son interesantes, ¿no? Son interesantes en la medida de que entendamos cómo funciona este sistema, ¿sí? Cómo funciona este sistema de los derechos prestacionales y entendamos también que estos derechos prestacionales no son absolutos desde ningún punto de vista, excepto
que alcancen una progresividad tal que solo lo hemos visto en países nórdicos, ¿no? Con esto, mi querido doctor, quedo a disposición de preguntas. Espero no haberles aburrido mucho. Y gracias, Nelson, por seguirme ahí con tu pantalla abierta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia. Yo quisiera un poco retornar a Cass Sunstein sobre el costo de los derechos, porque como es tan sugestivo este autor, nos pregunta, ¿por qué la libertad depende de los impuestos? Algo así. Entonces, surge la pregunta, ¿nos cuesta la libertad? Y a consecuencia de esto, ¿hay algún derecho que no tenga ningún costo? ¿Será posible concebir algún derecho que realmente no tenga ningún costo, ¿no? Que simplemente pueda ejercerse sin que a nadie pues, le afecte en nada, ¿no? Que al Estado no le represente algo? ¿Será esto posible? Y claro, a partir de si es que eso no posible, en el caso de que lo fuera, ¿no deberían entonces los derechos que en términos económicos le cuestan más al Estado, le significan más al Estado, ser los derechos por considerarlos de mayor jerarquía respecto de otros que no requieren tanto presupuesto? Esas preguntas tenemos, doctora, para iniciar esta ronda. Bueno, te cuento que en algún momento cuando conversábamos con una alcaldesa en particular, ya se imaginarán por lo que les voy a decir, se hablaba justamente que en prevención de incendios, el costo para esa jurisdicción territorial no era tanto como en otras jurisdicciones territoriales. Entonces ella decía, se tiene que llegar en algún momento a que no nos cueste, que no le cueste al Estado un solo centavo esta prestación del servicio de prevención de incendios. Y esto está sustentado en un criterio de alianza pública-privada. Es decir, que incentivos desde lo tributario, y ahí viene justamente un poco la respuesta a la pregunta del costo de los derechos, con incentivos tributarios como compensaciones para que los privados inviertan en determinada función y garanticen, y sea, en este caso el Estado es un Estado, si se quiere, de incentivos y gendarme, que mira que la prestación sea la adecuada para que el derecho no sea regresivo. ¿Sí? Ahora, llegar a un nivel de que sean los privados los que garanticen los derechos, estamos hablando de un modelo de Estado absolutamente libre, absolutamente libertario y también de corte neoliberal, no hay nada que hacer, considerando que todo derecho tiene un costo, todo derecho. Incluso, fíjate, cuando la Corte Constitucional, ¿sí? Resolvió que el Estado no tiene un derecho frente a la libertad de expresión, hubo un costo para el Estado. Y acuérdate cuál fue el costo para el Estado. El costo para el Estado, además del tremendo llamado de atención que le hizo la Corte, fue también la garantía de los derechos en materia de comunicación. ¿Sí? La comunicación entendida como el ejercicio conducente a que la población tenga acceso a diferentes, haya objeciones previas, se me fue la expresión,
vaya, control previo, casi digo, bueno, La censura previa. censura previa. Eh, y más bien tenga acceso a varios criterios para que se forme su propio criterio y en base a ello se constituya el ejercicio del derecho al acceso a la información. Entonces, siempre va a haber un costo para el Estado, siempre. Digamos que en el caso de la libertad de expresión es uno de los costos menores en cuanto no hay, digamos, una censura previa, pero los resultados de ello dentro de los regímenes, por ejemplo, de protección de datos, del famoso derecho al olvido que Argentina está discutiendo en estos momentos, está un poco asombrada con ahí una sentencia de sus cortes. El derecho a la verdad, ¿sí? El derecho a la cultura, el derecho a la educación podrían verse vulnerados. Entonces, no, ninguno de los derechos que están reconocidos en igual jerarquía en la Constitución ecuatoriana y en diferente ponderador, en diferente escala en las diferentes legislaciones de la región, dejan de tener un costo. Así es que de alguna manera, y esa es la justificación, cuando se habla, por ejemplo, con quienes manejaban, pues ya me parece que ya no está el Centro de Estudios Fiscales, se hablaba muchísimo que en la recaudación de los tributos estaba la garantía de las prestaciones de los servicios del Estado, ¿sí? Y que más que reformar las leyes tributarias, lo que se necesitaba era reforzar una cultura tributaria, porque el pueblo tiene que entender que el tributo es justamente el que da sostén a ese contrato social que existe entre el Estado y el soberano. Excelente, excelente, doctora. Voy a leer rápidamente dos comentarios y que entiendo tienen alguna pregunta también, que son muy relevantes y muy aparte del tiempo que nos hemos tomado, no quisiera dejarlas pasar por alto. Felicitación, nos dice Nelson Tutasi, felicitaciones, doctora Karin Jaramillo, excelente exposición. Tengo una pregunta. ¿Cómo logramos garantizar la ejecución de los derechos prestacionales, considerando que no contamos con entes que regulen la eficacia de los mismos? Además, observamos que el Ejecutivo no realiza el debido proceso programable en la elaboración del presupuesto general del Estado y el Legislativo, antes de aprobar el mismo, no controla que se garantice la programación del presupuesto para ejecutar los diferentes planes en beneficio de los derechos prestacionales. Digamos, la pregunta en concreto es cómo garantizar considerando estos elementos. Y otra más que tenemos en redes sociales de Luis David Velázquez, que nos dice: estimada doctora, tengo una consulta. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, si en un servicio que presta una empresa pública cobra demasiado caro su servicio? Por ejemplo, en la empresa de agua potable de Portoviejo cobra, además del consumo de agua, también saneamiento en la misma factura y es la mitad del valor de lo que usted consuma de agua, algo que a mi parecer es muy caro. Interesante. Ok, doctora. Gracias. Son dos preguntas conectadas y distantes entre sí también. A ver, la primera, el tema del presupuesto general del Estado, ¿sí? Aquí tenemos un grave problema y esto tiene que ver justamente con el balance de poderes. Por competencia exclusiva, todos los ejecutivos de los niveles de gobierno, todos los presidentes de la República, todos los, en nuestro caso, los prefectas, todos los alcaldes, alcaldesas, ¿sí? Y todos los presidentes de las juntas parroquiales, ¿sí? Todos los ejecutivos del poder, esto sucede en todos los países, tienen la competencia exclusiva de proponer el presupuesto general, en este caso el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Ellos a través establecen comisiones,
tendríamos que ir a otra charla para explicarles cómo funciona, pero a través de un trabajo, digamos, con el financiero, con comisiones, etcétera, que son los mismos actores de gobierno que lo hacen, presentan una propuesta al órgano legislativo, ¿sí? Entonces, el órgano legislativo analiza, hace ajustes o recomendaciones, observaciones, esa es la palabra, y lo tiene que hacer a la luz de lo que dicen las constituciones y lo que dicen las leyes respectivas. Pero ¿qué pasa cuando el órgano legislativo no se pone de acuerdo? Y peor todavía, ¿qué pasa cuando el órgano legislativo no tiene idea de cómo funciona los presupuestos o la planificación? Pasa por el Ministerio de la Ley. No se pone de acuerdo, pasa por el Ministerio de la Ley. ¿Sí? Entonces, previo a todo este proceso, la participación ciudadana es indispensable. Porque lo que habíamos dicho, es necesario, los derechos prestacionales, esto lo dijo justamente la activista que les había leído justamente parte de su pensamiento, Noami Klein, pasa por el hecho de que los pueblos exijan también qué es lo que necesitan, a dónde tiene que ir el presupuesto general del Estado. Tenemos una densidad poblacional tal. En el Ecuador somos 18 millones. De acuerdo al siguiente censo, aparentemente vamos a ser hasta un poco más de 18 millones, alguien comentaba. Muy bien, entonces, de esos 18 millones, ¿cuál es el porcentaje de pueblos y nacionalidades? 7% y pico. Muy bien, tenemos, ¿cuánto es el porcentaje de grupos vulnerables o de atención prioritaria? Resulta que de ese porcentaje, de acuerdo a lo que dice la UNICEF, en un estudio que hizo en el 2018 con el Observatorio Social, el 70% de esos grupos vulnerables que están en la pobreza, niñez, adolescencia, personas adultas mayores, personas que han sido sometidas también a la violencia, están en las urbes. Y si están en las urbes, estamos hablando de ciudades, estamos hablando de un nivel de gobierno, y por lo tanto requieren más prestación de servicios en las urbes. Consecuentemente, ¿a dónde tiene que ir el presupuesto? Entonces, ¿cuáles son los ponderadores que vamos a utilizar para ir jugando con los porcentajes que la Constitución establece? En el caso ecuatoriano, en el artículo desde el 270 al 272, establecen todas las reglas de juego para el presupuesto general del Estado. Hay quienes tienen esa inquietud respecto a cómo hacer. Hay que revisar necesariamente el artículo 100 de la Constitución ecuatoriana, si están aquí en el Ecuador, el 270 al 272 de la Constitución, donde van a ver cómo funciona el presupuesto, así a breves rasgos, y luego se saltan al 260 y siguientes de la Constitución, donde están las competencias de cada uno de los niveles de gobierno, incluido el nivel central. Entonces, cogen todas esas normitas que son fáciles de entender, son súper fáciles de entender, y dicen, a ver, ¿qué le propongo al Estado yo? ¿Sí? En el caso segundo, el tema de las tasas, hay que recordar que para establecer una tasa se requieren estudios, ¿sí? Previos. No es que de la noche a la mañana se le ocurrió al gerente de una empresa pública determinar una tasa. No es así. Hay que ver costo hombre, que se llama, es decir, cuánto me cuesta en remuneraciones, cuánto me cuesta en todos los materiales para asegurar, no me acuerdo, Damián, qué prestación a la que se refería el compañero, si era agua, alcantarillado, no me acuerdo, de Puerto Viejo. Agua potable, ya. Si hay una ampliación, por ejemplo, de redes de canalización de agua potable hacia zonas en que antes no llegaban, todo eso se va estableciendo en una secuencia, digamos, en un algoritmo matemático para poder establecer una tasa. ¿Sí? Adicionalmente, la Ley Orgánica de Empresas Públicas habla que las empresas públicas, para establecer todas esas tarifas, deben considerar estándares de equidad, razonabilidad y proporcionalidad, ¿sí?
que son principios fundamentales para establecer toda tasa y toda tarifa también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, bajo esos principios, más el estudio econométrico, más el estudio financiero, el estudio de gastos, etcétera, más la política pública, la que quiera propender el desarrollo del territorio respectivo, se establecen las tasas. Entonces, si ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden demandar ajustes. ¿Cómo lo pueden hacer? Utilicen la silla vacía. Utilicen la silla vacía en el caso de los GATS, ¿sí? Y de que me escuchen las autoridades seccionales. A través de la silla vacía se le puede pedir justamente a las máximas autoridades o hablemos específicamente de las autoridades cantonales, que hagan una revisión del particular. Y lo otro es que en el momento en que ustedes ejercen un proceso de participación ciudadana a través de un procedimiento simplificado, a través del correo electrónico, le mandan un petitorio al gerente indicando de qué manera le está afectando a ustedes esas tasas, ¿sí? Porque puede ser que para el resto de la población sean adecuadas porque han recibido una prestación que en mucho tiempo no han recibido. Hablemos en el caso de Esmeraldas, agua potable para ellos es un tema casi histórico. Entonces, se tiene que expresar de esa manera. Y si no es así, ¿cómo se le hace exigible un derecho a través de una garantía jurisdiccional? Pues usted tiene que justificar por qué esa tasa por ejemplo, ha medrado sus recursos y, por lo tanto, el derecho a la vida o el proyecto de vida ha sido topado a través del pago que ha tenido que hacer a esa tasa. O una persona adulta mayor que tiene, recientemente tuvimos un caso, una persona adulta mayor no vivía en su casa, estaba con sus hijos porque estaba muy enferma y recibió de repente una coactiva de $1,000 y pico de una empresa de agua potable. Y con esa coactiva se activa una medida cautelar por parte de la empresa eléctrica, por parte de la empresa de agua potable, y le bloquean los fondos en la cuenta, que son fondos de jubilación. Que la Corte Constitucional dijo, a ver, bonitos, los fondos de jubilación son intocables, pero eso no significa que el adulto mayor va a dejar de pagar. Entonces, ¿qué le tocó hacer al adulto mayor? Lo hace con sus hijos, con su abogado, con la vecina, con quien quiera. Se manda una carta y dicen, tengo una protección prioritaria. 1, desbloquéenme inmediatamente los fondos. Díganles a los bancos que se revocan esos actos administrativos de bloqueo de fondos. Número 2, necesito que ustedes vayan a hacer una inspección en mi casa y verifiquen que la casa está abandonada, casi destruida, que no hubo prestación de servicios. Es más, se robaron el medidor de agua. Los $1,000 se transformaron en 200. Y el señor pues va a tener que pagar igual los $200. No deja de pagar. Así de prestacional es el tema. Pero la exigibilidad de derechos pasa también por el ejercicio de otros derechos como es el de participación ciudadana. Y la participación ciudadana tiene también mucho que ver con el acceso a la información pública, con la libertad de expresión y esa facultad que tenemos los ciudadanos de recibir respuestas inmediatas y oportunas de parte de la administración pública. Muy bien, excelente. Bueno, estaba justo ahora pensando que luego de estas explicaciones, cualquiera pensaría que el derecho es facilito de estudiar y de entender y que es un camino muy sencillo de seguir. Bueno, pues eso se debe al talento de nuestros expositores para facilitarnos las cosas. Así que, doctora Karin, muchísimas gracias, felicitaciones por su exposición. Esperamos que sea la primera de varias oportunidades para dialogar sobre estos temas tan importantes y pues le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias, mi querido Damián. Para mí un gusto enorme. Me hubiera gustado también interactuar con los demás presentes.
Ojalá en una próxima, estoy siempre a disposición. El amor por el derecho, por el servicio público también, por el servicio privado también, desde la perspectiva del activismo de los derechos, siempre está presente. Así que más bien felicidades a la Tinjuris, no cesen en este compartir también de saberes, de conocimientos, y a los colegas que están en el Abya Yala, en otros territorios de países de la región, un abrazo fuerte, eh, siempre a disposición y pues, doctor, autorización absoluta si necesitan el correo electrónico para que se contacten y poderles enviar la información. A ti ya te hago llegar los apuntes que aquí tengo, la polla, la polla, desde en Ecuador decimos polla a los apuntes, ¿no? Por si acaso, para que puedan compartir y vean más o menos dónde encontrar ciertos parámetros que están vinculados, sobre todo con la Corte Interamericana, con la jurisprudencia, en varios casos, en Argentina, Honduras, Ecuador mismo, México, Uruguay, Chile, para que puedan desarrollar ahí un proceso de exigibilidad y hacer también un ejercicio de derecho comparado y jurisprudencia comparada. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ti por aquí. La aclaración quizás estuvo de más para los que te estamos escuchando desde Ecuador, pero bueno, está muy bien, la verdad, muy agradecidos. Tenemos algunas otros espacios en los que creo que podemos seguir profundizando las ideas que hemos compartido en este momento. Y no, de verdad, mil gracias por esa buena predisposición para seguirnos acompañando. De la misma manera, agradecerles a todos ustedes, apreciados participantes, por seguirnos, no importa la hora, por este interés que le han puesto a este diplomado, y por seguir apostando a ser más críticos, a siempre estar abiertos a las ideas. Como ustedes notan, nuestros invitados, nuestros profesores, siempre están, quizás yo creo que eso es lo que más quieren, ¿no? Un poco más la crítica, los cuestionamientos. ¿Para qué? Para seguir pensando, ¿no? Para seguir ampliando esos horizontes. Así que muchísimas gracias a la doctora Karin, a la doctora Olivia, que nos acompañaron esta noche, a ustedes, apreciados participantes, y nos veremos el día de mañana, asimismo, a las 6 de la tarde. Muy buenas noches, muchísimas gracias.